Señor les bendiga. Espero que estén todos bien. La verdad que muy contento de estar aquí con ustedes. Como decía Alex, mi nombre es Dionisio Viana, yo soy colombiano, hace ya más de 15 años en Chile, así que ya creo que también mitad chileno hasta que jugamos al fútbol. Ya ahí se me acaba un poco los chilenos. Pero esta es una nación que amo mucho, es una nación que donde conocí a mi esposa, donde nacieron mis hijos, donde Dios nos hizo un llamado. Así que la verdad que muy feliz de estar en este país y de estar aquí compartiendo con ustedes. Pero como dijo el pollo, vamos directo al grano. Amén. Así aprovechamos el tiempo. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de pecado. Fue una de las invitaciones que me hicieron. ¿Ah? Es una temática linda. A veces la vemos como algo que va a hablar el Señor, ¿no? Y nos da un poco de nerviosismo. ¿Me escuchan bien o tengo que subir la voz? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, a veces lo vemos como una temática a la que le tenemos cierto temor, pero en realidad yo creo que es una faceta de vida por la que todos hemos pasado en algún momento. Lamentablemente creo que se nos han puesto ciertos pesos o ciertos estigmas a veces religiosos de falsos conceptos de santidad. Y dentro de estos falsos conceptos se ha ejercido una presión que nos ejerce una demanda que a veces parece inalcanzable. Finalmente nos sentimos pecadores, ¿no? Pero yo creo que gran parte del proceso es poder disfrutar, ¿no? Del sacrificio de Cristo en la cruz. Y lógicamente entender que el objetivo de la santidad lo buscamos a través del amor, ese amor que tenemos por Dios, que cada día nos lleva, ¿no? A corregir y a cambiar o transformar ciertas conductas, ¿no? Creo que cada uno de nosotros ha sido discipulado en un sistema conductual de vida y dentro de este discipulado o dentro de este sistema conductual que fuimos discipulados, ya sea por nuestros padres o las personas que estuvieron instruyendo nuestra vida en diferentes facetas, creo que hoy por hoy las nuevas generaciones están recibiendo esta instrucción de diferentes medios, ¿no? Redes sociales, hoy está muy de moda el TikTok, no sé si ya yo estoy desactualizado y hay más cosas nuevas, ¿no? Pero algo que nosotros vemos es que es muy poco el tiempo, se estima que el tiempo de calidad que un niño pasa con su padre oscila entre los 5 a los 7 minutos al día, ¿no? Y con su madre oscila un poco más de los 15 minutos. Tiempo de calidad, ¿no? No estoy hablando de que están todos en casa, sino compartiendo. Lo que nos indica que hemos sido discipulados en muchos aspectos por colegios, medios de comunicación, redes sociales, diferentes tipos de influencia que han estado en nuestra vida, amigos, compañeros, ¿no? Y no siempre esta influencia ha sido tan positiva sobre nuestras vidas y se nos ha mostrado la conducta pecaminosa como algo natural para el ser humano. Y creo que algunas de las cosas que nos han planteado finalmente es, no es tan malo, ¿no? Podrías estar peor, ¿no? Pero yo creo que la palabra es clara cuando dice que la dádiva del pecado es muerte. Entonces, aquí no importa si el pecado es grande o chico, yo creo que nosotros damos estas categorías al pecado, pero el pecado es pecado, ¿no? Y vamos a entrar a ver algunas definiciones y dentro de estas definiciones quizás entender un poco más ampliamente, ¿no? El concepto de pecado. Entonces, cuando nos preguntan qué es el pecado, creo que una de las definiciones más claras que la Biblia nos entrega está en Primera de Juan 3:4, ¿ya? Primera de Juan 3:4. Si usted ve que yo voy muy rápido, los que están tomando nota, entonces usted me levanta la manito, ¿ya? Y ahí ya yo sé que puedo repetir la idea o el concepto, ¿ya? Porque a veces me gusta correr para poder entregar toda la información. Es una de mis debilidades, ¿ya? Pero dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado
es la infracción de la ley? ¿Ya? No la encontramos como una tremenda definición que uno dice, wow, pero si te das cuenta es concreta y es específica, y a lo que hace referencia es que el pecado es la infracción de la ley, ¿ya? En otras palabras, pecar es incumplir la ley. Pero nos preguntaríamos aquí qué significa esto, ¿no? Y de qué clase de ley nos está hablando. Entonces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento te vas a encontrar más con la palabra infracción o quebrantar, ¿ya? No solo aparece como la palabra pecado como tal, pero uno de los términos más comunes en la Biblia para hacer referencia al pecado es la infracción o quebrantar, ¿ya? Y quiero que vayamos a Segunda de Crónicas 24:20. Segunda de Crónicas 24:20 dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaida, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, porque quebrantáis los mandamientos de Jehová, no os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también nos abandonará. ¿Ya? Entonces aquí nos encontramos nuevamente con el término quebrantar, ¿ya? Pero algo que nosotros vemos es que la consecuencia de quebrantar es que no te irá bien. ¿Mm? Entonces, lógicamente, el enemigo nos vende el pecado como algo bueno. Yo creo que si nosotros el pecado se nos presentara como un diablo con cara de diablo, ¿no? Dicen que los demonios son muy feos porque todo lo que tiene ausencia de Dios espiritualmente se descompone, ¿no? Hoy tuve un episodio que me dejó un poco, ¿cómo decirlo? Un poco reflexionando porque mi sobrino esta mañana convulsionó, así que aprovecho de pedirles oración también por eso. Él tiene 11 añitos y tuvo una convulsión y mi hermana me llamó desesperada llorando y ella me decía, ora por Esteban porque mientras que él convulsionaba, yo veía una sombra negra que se posaba sobre él. ¿Mm? Así que bueno, ahí estuve hablando algunas cosas con mi hermana, en este momento él está hospitalizado, pero me quedaba meditando en esto, ¿no? Cómo el objetivo real del enemigo es traer muerte, es traer destrucción, ¿no? Y yo creo que cuando el pecado se nos presenta de esta manera, si te das cuenta, lo que nos produce es temor, lo que nos produce es miedo, inseguridad. ¿Por qué? Porque no se presenta como algo tentativo, sino como algo intimidatorio, ¿no? Y normalmente el enemigo se te presenta más desde la perspectiva de la tentación, ¿no? Cuando él quiere que tú peques, quebrantes o caigas en la infracción, ¿no? De la ley para que no te vaya bien, el enemigo no se te va a presentar de esa manera, sino que por el contrario te va a tentar con cosas que te tientan, si no, no serían tentación. Cuando yo recién me convertí al cristianismo, yo trabajaba para un ex narcotraficante. Yo también venía de ese mundo, entonces estábamos como, bueno, yo estaba en todo este proceso de conversión, pero yo vivía en su casa y su esposa tenía una agencia de modelos. Entonces, normalmente era una casa frente a la playa, ¿no? Gente con muchos recursos financieros. Entonces, era una casa que siempre estaba llena de estas chicas, ¿no? Que practicaban el modelaje. Y como sabían que yo era cristiano, que me había convertido al cristianismo, me molestaban, ¿no? Y muchas veces estas bromas apuntaban, ¿no? Un poco a la seducción, a diferentes cosas. Y yo
definitivamente tuve que salir de ahí. O sea, yo tuve que reconocer que ese era un ambiente que a mí no me iba a hacer bien si yo permanecía en ese lugar. Pero siempre que él me hacía bromas, él me molestaba desde la perspectiva belleza, ¿no? De estas chicas. Y algo que como, ¿por qué quiero usar este testimonio? Porque cuando Satanás se ve 90, 60, 90, ya no se ve tan feo, ¿no? Y no estoy diciendo que una mujer es una expresión de Satanás, no me malinterprete, ¿ya? Cuando Satanás se te presenta onda Brad Pitt o no sé quiénes estarán de moda en este tiempo, pero ya ese diablo no es tan feo. ¿Me doy a entender? Entonces, lógicamente, cuando el enemigo te quiere llevar a la infracción de la ley, él te va a tentar con cosas que para ti han sido una debilidad, ¿no? Cosas que posiblemente en el pasado ya te han llevado a infringir la ley, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta palabra quebrantar, en el Antiguo Testamento se presenta más como desde la palabra hebrea abar, es A-B-A-R, ¿ya? Abar, que significa pasar por alto, ¿ya? Entonces, cuando la palabra nos está hablando de quebrantar la ley, es pasarla por alto, o sea, es algo que tú estás ignorando, es algo a lo que tú no le estás prestando atención, ¿ya? Y cuando el Antiguo Testamento en hebreo nos habla de infracción, que es otro término que tú vas a encontrar muy comúnmente en el Antiguo Testamento para pecado, ya cuando se utiliza la palabra infracción, el término hebreo que más se utiliza es pesha, ¿ya? Lo deletreo, P-E-S-H-A, ¿ya? Que se define como rebelión o sublevación, ¿ya? Rebelión o sublevación. Entonces, ¿contra qué te sublevas? ¿Contra qué te rebelas? Contra los parámetros establecidos por Dios en su palabra. Entonces, muchas veces nosotros no queremos pasar por alto estas cosas, pero lo que yo veo es que muchas veces también las pasamos por alto desde el desconocimiento. Y creo que eso es algo que está afectando a muchas generaciones. Estadísticamente, yo no sé cómo esté esa estadística hoy, porque te estoy hablando de datos en este punto que no son tan actualizados, pero hasta hace unos años atrás se estimaba que tan solo el 10% de los cristianos habían leído la Biblia completa una vez, ¿ya? Yo me imagino que todos ustedes están dentro de ese 10%. Amén. Y si no, diga amén, así sea por fe, que pronto lo estará. Pero si te das cuenta, sus sonrisas a mí ya me dan una respuesta. Entonces, vemos realmente la pobreza bíblica que muchas veces hay en nuestra vida. Y muchas veces nosotros infringimos la ley o no disfrutamos de las promesas, ¿ya? Porque no conocemos la palabra de Dios. No pasamos tiempo con la palabra de Dios, ¿no? Pero en la medida que tú más tiempo pasas con la palabra de Dios, no solo vas a conocer lo que no debes hacer, porque a veces estamos muy enfocados en lo que no debemos hacer, sino que la idea es que aprendamos lo que debemos hacer. Porque la consecuencia natural de vivir por el Espíritu es debilitar la carne. Y a veces estamos tan enfocados en debilitar la carne que nos desenfocamos de lo que es vivir por el Espíritu. Pero para vivir por el Espíritu necesitamos conocer la palabra de Dios. Y quiero que vayamos a Salmo capítulo 32, versículo 1. Salmo capítulo 32, versículo 1 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, ¿ya? Cuando hablamos de iniquidad, también hablamos de otra definición de pecado, pero la iniquidad apunta más a una desviación de lo recto, ¿ya? Y la palabra que se utiliza
en este pasaje, ¿no? Para describir la iniquidad es chatá, lo voy a deletrear, es C-H-A-T-A-A-H, ¿ya? Y esto se define como transgresión, ¿ya? Pero en otra de sus connotaciones tiene que ver con una desviación de lo recto, ¿ya? Yo sé que muchas veces hemos escuchado el término que pecar es errar al blanco. Esto está ligado un poco más a lo que nos plantea el Nuevo Testamento, pero cuando hablamos de iniquidad, hablamos de una separación, algo que nos desvía, ¿no? Y muchas veces esta desviación, esta separación, está muy influenciada por el discipulado que nosotros hemos recibido. Y cuando hablo de discipulado de cuna, ¿no? Las cosas que han influenciado nuestra vida desde el momento de nuestra gestación. Aquellas cosas que de una u otra manera fueron marcando una senda, fueron marcando un rumbo, ¿no? Para nosotros y nos empezaron a desviar de lo recto. Por ejemplo, para hacerlo un poco más práctico, una mamá o un papá que le compra preservativos a su hija o a su hijo, si te das cuenta, él no le está enseñando a no fornicar, le está enseñando a no quedar embarazada o protegerse de alguna enfermedad en medio de la fornicación. Entonces, si te das cuenta, a pesar de que hay una buena intención, hay una desviación de lo que es recto, pero en base a su moral y en base a sus principios, esto es lo correcto. ¿Me doy a entender? Entonces, en cierto modo, el sistema social ha tratado de insertarnos en una línea de pensamiento y esta línea de pensamiento es discipulada, ¿no? Es como lo que estamos enfrentando hoy, por ejemplo, con el LGTBIQ+, ¿no? Ellos están tratando de adoctrinar algunas áreas de nuestra vida y las plantean como una verdad absoluta, siendo que cada una de estas son ideologías y lógicamente, como el término lo dice, es una idea de pensamiento que ni siquiera tiene una definición concreta desde una perspectiva científica, pero nos lo están vendiendo como una idea real, como algo que es verdad, ¿no? Entonces, es como si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos creen que la Tierra es redonda? Amén. ¿Sí? ¿Y por qué creen ustedes que la Tierra es redonda? Porque lo han visto en fotos, Así nos enseñaron en la escuela. porque los atlas lo dicen, Porque nos lo los dice la enseñaron en Biblia la también. escuela. ¿Perdón? Lo dice la Biblia también. También lo plantea Isaías. ¿Cuántos lo sabían? Nos habla del círculo de la tierra, El círculo de la tierra, ¿ya? claramente. Es interesante que sin tanta tecnología, él ya lo sabía. Él lo tenía claro. Pero si te das cuenta, muchas de estas evidencias científicas, muchas veces nosotros no tenemos cómo comprobarlas. Nosotros hemos visto fotos, hemos visto imágenes, se nos ha dicho, por ejemplo, la primera ida del hombre a la luna, muchos dicen que no fue así, otros dicen que sí, que era parte de la competencia entre Estados Unidos y Rusia, pero el punto es que ninguno de nosotros estuvo allí, ¿no? Para decir esto es así. Yo creo que ninguno de nosotros hasta ahora ha viajado al espacio para decir la Tierra es redonda, ¿me entiendes? Pero la evidencia nos indica algo. Y en base a esa evidencia nosotros lo aceptamos como una verdad. Y para muchos de nosotros una verdad absoluta. Lógicamente la Biblia lo plantea por lo que ya es para nosotros una verdad absoluta. Pero ¿cuántos sabían que la Biblia lo planteaba? ¿Me doy a entender? Entonces, muchas veces nosotros adoptamos ciertos sistemas de creencia y muchos de estos sistemas de creencia son errados, pero para nosotros son verdades, porque hemos crecido y hemos sido discipulados en estas áreas, ¿ya? Entonces, muchas de estas áreas son inicuas, porque son conductas erradas.
en las que nosotros hemos ido siendo discipulados. ¿Mm? Por ejemplo, mi padre, él fue adicto a la cocaína por más de 40 años, ¿no? Y a los 15 años yo también ya era un consumidor. El punto es que el modelo que yo recibí en mi hogar era un modelo inicuo de una conducta que dentro de mi hogar era natural. O sea, a pesar de que sabíamos que no era lo correcto, pero se practicaba y se hacía. Entonces, es como muchas veces cuando el papá o la mamá te dice, no mientas, pero cuando llega el que cobra, te dice, dile que no estoy. Y ahí tú dices, bueno, ¿cómo es el cuento? O ¿puedo mentir o no puedo mentir? Es que depende. Si es una mentirita piadosa o blanca, yo creo que no hay mentiras ni piadosas ni blancas, ¿ya? Pero el punto es que nosotros vamos adoptando estos sistemas de creencia. Y recuerdo que una de las máximas, ¿no?, de mi papá, él siempre me decía, hijo, por favor, no seas como yo. Y ese era como su súplica, no llegues a ser como yo. Pero ¿cuál era el modelo conductual? ¿Me doy a entender? Entonces, asimismo, cuando nosotros empezamos a ser discipulados en la palabra de Dios, el discipulado se ha convertido en algo muy cognitivo, más no modelado. ¿Mm? Y muchas veces lo cognitivo que nos es expresado, muchas veces no es modelado por las personas que nos lo están impartiendo. ¿Me doy a entender? Entonces entramos en un sistema de confusión. Ok, ¿se puede o no se puede? ¿Es conocimiento o es vivencial? ¿Mm? Entonces, cuando nosotros hablamos de pecado, hablamos de sistemas de conductas aprendidas que necesitan ser rediscipuladas en nuestra vida. Y para rediscipular estas áreas, nosotros debemos aprender nuevos sistemas conductuales. O sea, yo debo disponerme en dejarme discipular, dejarme formar, dejarme instruir. Al comienzo escuché que pasaban algunos tiempos con sus pastores, ¿no? Pero estos tiempos son importantísimos para vivir procesos de discipulado, de apertura, de transparencia, de vulnerabilidad, porque es una de las maneras más fuertes de irle quitando autoridad al pecado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pecados o transgresiones o iniquidad, ¿ya? Lo importante con todo esto es que Jesús pagó por nuestras transgresiones. ¿Mm? Y muchas veces nosotros caminamos bajo un manto de culpa, bajo un manto de condenación, por el no entendimiento de la cruz, por no disfrutar, ¿no?, de este sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Entonces, en el Nuevo Testamento también nos vamos a encontrar con esta palabra infracción, y es el término que decíamos que aparece en Primera de Juan 3:4, ¿no?, que ya lo habíamos leído. Pero esta palabra, en el Nuevo Testamento, la palabra pecado o infracción viene del griego anomia, como lo estoy pronunciando, anomia, ¿ya? A-N-O-M-I-A, y quiere decir anarquía. ¿Mm? Y cuando hablamos de anarquía, estamos hablando de desobediencia de la ley, ¿ya? Y esta palabra se traduce como amartia, ¿ya? Amartia, H-A-M-A-R-T-I-A. Y esto significa literalmente equivocación. Entonces ya el Nuevo Testamento trata de darnos un entendimiento de que cuando yo infrinjo la ley establecida por Dios, yo me estoy equivocando. En pocas palabras, yo estoy tomando decisiones necias.
decisiones poco sabias. Veo que alguien puso por aquí, lo puedes repetir. Habíamos dicho en griego anomia, que quiere decir anarquía, y esta palabra se traduce como amartia, ¿ya? Que significa equivocación. Entonces, cuando el apóstol Juan nos está hablando, ¿no?, de la infracción del pecado, nos está hablando de equivocación, ¿ya? Cada vez que tú infringes la ley, estás tomando una decisión equivocada, ¿ya? Y esta decisión equivocada que tú tomas, si nosotros unimos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, entonces podríamos decir que cada vez que tú tomas una decisión equivocada, ya, tú te estás rebelando en contra de lo establecido por Dios. El problema es que muchas veces nuestras decisiones son necias porque no somos conscientes de la decisión que estamos tomando y las consecuencias que esto quiere traer a nuestra vida. Entonces, algo que nosotros vemos es que esta palabra pecado no solo está definida por las leyes humanas, sino por la ley divina. Porque hay leyes humanas que son establecidas y socialmente son correctas, pero cuando lo establecemos bajo la ley divina, moralmente no son correctas. Por ejemplo, la pastilla del día después. Es algo legal, socialmente aceptado, establecido por la ley, pero moralmente es abortivo. ¿Me doy a entender? Entonces, hay cosas que socialmente son aceptadas, pero no pueden estar por encima de la ley de Dios. ¿Ya? Hoy en día tenemos el aborto legalizado en diferentes aspectos, ¿ya? Pero a pesar de que esto ha sido legalizado en diferentes aspectos, no puede estar por encima de la ley moral de Dios. Entonces, esta palabra, cuando hablamos de pecado, ¿no? Hablamos del hecho de estar apartado de Dios y de sus leyes en general, o sea, de sus principios. Cada vez que nosotros nos empezamos a separar de sus principios, esto puede ser conscientemente, inconscientemente, puede ser por ignorancia, puede ser por incredulidad, ¿ya? Por falta de conocimiento. Acuérdate que por falta de conocimiento pereció su pueblo, ¿ya? Pero el punto es que independientemente al motivo por el cual tú infrinjas la ley, van a haber consecuencias, ¿ya? Entonces, cuando Dios establece los principios, pues no me quiero enfocar solo en la ley, porque nos vamos a quizá enfocar mucho en el Antiguo Testamento, pero cuando Dios establece los principios y las leyes, si tú te das cuenta, era para enseñar a la humanidad cómo vivir. Y si la humanidad vivía de esta manera, iba a encontrar una armonía con Dios y con la sociedad. Pero lo que nosotros vemos es que el mundo se apartó de lo establecido por Dios y antes de vivir en armonía, en realidad se levantó destrucción. Entonces, los mandamientos son una bendición de Dios y el propósito de cada uno de ellos es guiarnos a una vida plena y abundante. Entonces, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría alcanzar la plenitud y la abundancia en Dios? Entonces, si yo quiero alcanzar esta plenitud, si yo quiero alcanzar esta abundancia, yo necesito vivir ciertos principios que son los que traen paz, ciertos principios que son los que traen prosperidad, ciertos principios que son los que traen felicidad. Aunque la palabra de Dios también nos dice que en este mundo tendremos aflicción. ¿Eso qué significa? Que hay cosas que nosotros vamos a tener que enfrentar. Pero la idea no es que las enfrentes por el pecado.
sino porque tu carácter está siendo formado. Entonces, muchas veces la aflicción del tiempo presente, a pesar de que no es comparable con la gloria venidera, mucha de la aflicción del tiempo presente a veces no es por formación de carácter, sino por malas decisiones que nosotros hemos tomado. Y muchas de estas malas decisiones están ligadas al pecado. Entonces, algo que yo me he dado cuenta es que muchas veces somos muy buenos para incluir a Dios. Parece que alguien tiene su micrófono abierto, ¿ya? Pero muchas veces somos muy buenos para incluir a Dios en las consecuencias de nuestras decisiones, pero no en la toma de las decisiones. Y parece ser que algo que es importante es que tú lo empieces a incluir en la toma de tus decisiones y lógicamente las consecuencias serán diferentes. Cuando recién llegamos a Chile, bueno, ya cuando me casé, mi esposa, ella es uruguaya. Como les decía, yo soy colombiano y mis hijos son chilenos. Esto es muy típico en misiones, ¿no? Yo soy misionero y trabajo con un ministerio de consejería en todo lo que es el área de restauración y sanidad interior. Y cuando empezamos a trabajar con matrimonios, algo que nos dimos cuenta es que había muchas mujeres cristianas de cuna. Una cosa verde que... Había muchas mujeres cristianas de cuna, ¿ya? Casadas con hombres no cristianos. Y estaban sufriendo mucho maltrato, maltrato físico, engaño, abusos, ¿ya? Diferentes cosas. Y una de las preguntas normalmente era, ¿por qué siendo cristiana de cuna te casaste con un hombre no cristiano? Y yo te diría que en un 95% la respuesta era la misma. Es que yo pensé que Dios lo iba a cambiar. Pero han pasado los años y han pasado los años y este hombre no ha cambiado. Entonces, algo que es importante, amados, para Dios no hay nada imposible y Dios lo puede cambiar y oramos que en su misericordia así sea. Pero cuando Dios nos entrega principios, es para ayudarnos a escoger bien. Es para ayudarnos a decidir bien. Y cuando tú decides o escoges fuera de estos parámetros y fuera de estos principios, es natural que van a venir consecuencias, porque no son los consejos que Él te dio. Y cuando vienen las consecuencias, entonces nosotros clamamos a Dios y decimos, ¿por qué? Papá, si tú tienes toda la autoridad y todo el control, ¿por qué permites que esto me pase a mí? Yo pensé que esto iba a ser tan diferente, pero si te das cuenta, en la toma de la decisión, nunca lo involucraste. Entonces, algo que es importante para nosotros, para no infringir, para no quebrantar, para no caer en pecado, es empezar a involucrar a Dios en la toma de nuestras decisiones. Y en la medida que yo voy involucrando a Dios en la toma de mis decisiones, tú mismo te vas a dar cuenta que las consecuencias van a ser diferentes. Porque muchas de estas te van a llevar a alcanzar la promesa. Muchas de estas te van a llevar a alcanzar la bendición. Entonces, muchas veces nosotros decimos, sí, pero es que la ley y estos principios son del Antiguo Testamento y ahora yo me rijo por la gracia. ¿Ya? Pero si tú te das cuenta de partida que la gracia no es un permiso para pecar, ¿ya? Antes, por el contrario, es el entendimiento correcto de la ley y el entendimiento correcto del amor por el cual ahora yo vivo estos principios. Y como nosotros lo vemos en Mateo 5:17, Mateo 5:17, dice, no penséis que he venido para abrogar
la ley o los profetas. No he venido para abrogar, he venido para cumplir. ¿Ya? Entonces, muchas veces nosotros pensamos que estos principios del Antiguo Testamento son del Antiguo Testamento y ya no tienen poder sobre nosotros, pero si te das cuenta, el mismo Jesús lo está manifestando. Yo no he venido a abrogar, o sea, yo no he venido a abolir, yo he venido a cumplir, y algunas versiones dicen para que se cumpla fielmente. O sea, cumplir la ley desde el entendimiento de la gracia. ¿Me doy a entender? No cumplirla para, sino por amor. Entonces, en la medida que yo voy entrando en un entendimiento mayor del amor, yo voy a querer vivir cada uno de estos principios. Incluso cuando le preguntan a Jesús sobre la ley y sobre los grandes mandamientos, él lo resume en dos cosas, ¿no? Él sintetiza toda la ley en dos mandamientos. Esto lo vemos en Mateo 22, del 36 al 39. Mateo 22, del 36 al 39. Pero si tú te das cuenta, él lo sintetiza en el gran mandamiento y en la regla de oro. ¿Y cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto resume Jesús la ley. Ahora, si nosotros centramos esto en los mandamientos, tú te vas a dar cuenta que los primeros cuatro, ¿ya? Los primeros cuatro mandamientos están enfocados en cómo amar a nuestro Creador, cómo amar a Dios. ¿Mm? Y si te das cuenta, los seis restantes mandamientos nos muestran la manera correcta de relacionarnos los unos con los otros. Entonces, es interesante porque Jesús resume la ley en estos dos mandamientos, y si tú analizas los 10 mandamientos, te vas a dar cuenta que 4 están enfocados en Dios y 6 están enfocados en el prójimo. Entonces, parece ser que la consecuencia natural de vivir los que son por amor al prójimo se basan primero en aprender a amar a Dios. Entonces, en la medida que tú aprendes a amar a Dios, naturalmente vas a amar a tu prójimo, ¿ya? Y si nosotros hacemos un resumen, ¿no?, de los 10 mandamientos, los voy a mencionar para que lo tengamos presente, ¿ya? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si te das cuenta, enfocado en Dios. No te harás ídolo, enfocado en Dios. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, enfocado en Dios, ¿ya? Y finalmente, acuérdate del día de reposo para santificarlo, enfocado en Dios, ¿ya? Entonces, y luego, honra a tu padre, a tu madre, tiene que ver con nuestro prójimo, con nuestras figuras de autoridad. No matarás, tiene que ver con el relacionamiento que tenemos con otros. No cometerás adulterio, matrimonio y todo el daño que esto puede causar a terceros. No hurtarás, si te das cuenta, está relacionado con nuestro prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y finalmente no codiciarás. Ya todo esto tú lo encuentras en Éxodo 20 del 2 al 17. Éxodo 20 del 2 al 17. Yo lo que hice fue un pequeño resumen. Lógicamente, ahí en el pasaje tú lo encontrarás un poco más extenso, ¿no? Pero es interesante cómo Dios nos invita, ¿no?, a aprender a amarle para no infringir la ley. Y cómo la consecuencia natural de este amor también te va a llevar a amar a tu prójimo. Entonces, es interesante porque la obediencia siempre va a desatar bendición. Y normalmente
nosotros pensamos en los mandamientos como prohibiciones. Normalmente no vemos los mandamientos como algo que nos libra, sino como algo que nos prohíbe. Pero si te das cuenta, lo que Dios busca es librarte para bendecirte. Por ejemplo, cuando te dice no forniques, ¿te prohíbe o te libra? Aquí si quieres puedes abrir tu micrófono y lo vuelves a cerrar. Pero, ¿de qué te libra? Veo que algunos están hablando, pero no abren el De micrófono. enfermedades. De Enfermedades, De un embarazo no deseado. embarazo no deseado, ¿qué más? De dañar al otro o a uno mismo. Dañar a otro, ligación de alma, ¿cierto? Ujú. El hombre dejará a su padre, a su madre, y los dos pasarán, y se unirá a su mujer, y los dos pasarán a ser una sola carne, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, Dios no te está prohibiendo una vida sexual. Te está diciendo que tiene un tiempo y que tiene un orden. Y cuando tú infringes este principio, si te das cuenta, hay consecuencias. Entonces, Él te está prohibiendo o te está librando. Pero normalmente los mandamientos nosotros los relacionamos con prohibiciones. Porque el concepto de libertad que se nos ha entregado es hacer lo que quieras. Recuerdo que hace algunos años una persona que vino a tomar una escuela con nosotros, ella decidió, ¿no?, que era muy joven para llevar una vida santa. Entonces, que lo mejor era pecar. Y es interesante que ella utilizó el término, yo necesito vivir la vida. Y cuando sea más viejita, mayor, ahí me arrepiento y vivo una vida santa. Pero ahora que soy joven, yo necesito disfrutar, necesito vivir. Y es interesante que la dádiva del pecado es muerte, pero el concepto que ella utilizaba era vida. Entonces, si tú te das cuenta, Satanás nos presenta la muerte como un estilo de vida. Pero en realidad te está llevando a la muerte. Entonces, muchas veces nosotros no vemos el pecado como una senda de muerte, porque no logramos ver la consecuencia que todo esto va a traer. Si no, pregúntale a hombres como David y las consecuencias que el pecado trajo sobre su vida y sobre su familia. Pregúntale si valió la pena. Entonces, muchas veces nosotros pensamos o albergamos la esperanza, o yo creo que la ilusión de que esto no nos afecte en tan grande manera. Pero la Biblia es clara cuando dice, tus pecados te alcanzarán. Entonces, amados, lo que yo quiero que me alcancen son las bendiciones. Y si yo quiero que me alcancen las bendiciones, ¿dónde tengo que sembrar? ¿Dónde tengo que escoger? ¿Dónde tengo que vivir? ¿Qué es lo que debe regir mis decisiones? ¿Me doy a entender? Entonces, Dios ha diseñado al hombre para que sea exitoso. Pero el éxito verdadero se alcanza a través de sus principios. Mientras que el mundo nos entrega un concepto de que el éxito solo puede ser alcanzado cuando violas estos principios. Entonces, muchas veces el déficit de amor o las carencias afectivas que hay en nuestra vida nos llevan a querer agradar el sistema social para sentirnos aceptos, ¿ya? O sea, quiero tener un buen auto,
una buena casa, lo último en tecnología, ¿no? Cosas que yo sienta que aumentan mi valor, pero que en realidad tienen que ver con mis carencias afectivas. Y cada una de estas carencias afectivas fue gestando en mí un problema de identidad. Muchas veces nosotros buscamos la identidad en cosas o personas. Y cuando creemos encontrar esto que trae afirmación de identidad, no lo queremos perder. Y como no lo queremos perder, entonces transamos con algunos principios, transamos con algunos valores, pero estamos encajando en el sistema social. Entonces, cuando yo siento que encajo en el sistema social, yo me estoy normalizando con los principios de este mundo. Pero en realidad, Dios te llamó a ser un ser sobrenatural. O sea, tú estás por encima de lo natural. Y a pesar de que nosotros respetamos ciertos principios, no nos regimos por ellos. Por ejemplo, usted me puede decir, la palabra de Dios dice que debemos someternos a nuestras autoridades, ¿ya? Pero si tú te das cuenta, cuando Pedro se encuentra, ¿no?, en la sinagoga y le prohíben hacer algunos comentarios, él dice, juzguen ustedes, ¿ya? Si es justo para nosotros no hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Me entiende? Eso estaba para ellos por encima de este establecimiento social y era su ley moral. ¿Bien? Entonces, cuando el establecimiento de una ley social pretende quebrantar lo moral en mi vida, yo no me puedo someter a esto. Y no es que te estoy incitando a la rebelión, te estoy incitando a ser estratégico, ¿ya? Y a poder vivir los principios de forma correcta. Pero el punto es que cuando nosotros hablamos de pecado, normalmente lo relacionamos un poco con la caída. No sé cuánto utilizan este término, ¿no? La caída. Oye, ¿y qué de la vida de fulano de tal? No, se cayó. Otros utilizan el término se volvió a Egipto, ¿no? Pero también muchas veces para hablar de pecado, como que utilizamos esta pequeña jerga cristiana que tenemos, ¿no? No, y el hermanito tal, no, anda caído. Ya entendemos que no anda en pecado. Y yo creo que mucho de esto relacionado con la caída de Adán y Eva, que de una u otra manera marca un antes y un después en nuestra historia, ¿ya? Y ahora quiero enfocarme un poquito, ¿ya?, en este término caída, porque cuando hablamos de la caída, hablamos de toda acción que tú tomas fuera de la voluntad de Dios. Entonces, toda acción que tú tomas fuera de un parámetro divino te lleva a caer, te lleva a tropezar. Pero no es la idea que el enemigo te va a vender. Y es aquí donde nosotros necesitamos tener discernimiento. Entonces, normalmente la caída para el creyente tiene que ver con volver atrás. O sea, volver a las conductas del viejo hombre. Y la palabra nos invita a dejar las conductas del viejo hombre que está viciado conforme a la naturaleza caída, ¿ya? Entonces, nos está hablando de que hay una naturaleza de pecado y que nosotros debemos dejar esas conductas que vienen de esta naturaleza. Y empezamos y nos hace un llamado a vivir en el nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, la santidad y la verdad. Es interesante porque cuando hablamos de nuevo hombre, normalmente nosotros lo relacionamos con algo nuevo, algo que viene. Pero si te das cuenta,
el término que utiliza para nuevo hombre es creado según Dios. Es pasado. No es algo nuevo. ¿Ya? Lo que nos indica que es un término, perdón, que alguien está escribiendo si lo puedo repetir, ¿ya? Pero decía que la palabra de Dios nos plantea, ¿no? El dejar la naturaleza caída y empezar a vivir en el nuevo hombre, que normalmente lo vemos como algo nuevo para adquirir. Pero el texto dice, creado según Dios. Si te das cuenta, creado hace referencia a pasado, no a algo nuevo. Entonces, cuando nos dice creado según Dios, nos está hablando de un diseño en origen. Entonces, cuando nos habla de vivir en el nuevo hombre, nos está hablando del diseño para el cual nosotros fuimos creados originalmente. ¿Me doy a entender? Entonces, cada vez que tú erras al blanco o te desvías del propósito y empiezas a entrar en esta naturaleza caída, lo que tú has ido quebrantando es tu diseño original. ¿Ya? Y lo que nos dice segunda de Timoteo 1:7, segunda de Timoteo 1:7, es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Si te das cuenta, nos muestra diseño en origen. Entonces, cuando nos habla de cobardía, nos habla del miedo. Si te das cuenta, porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, de cobardía. No viene de Dios. Pero ¿cuántos de ustedes se han naturalizado con el miedo? ¿Me voy a entender? Pero no es esencia en origen. Si tú te das cuenta, el hombre pecó y tuvo miedo. Entonces, ¿cuándo el hombre empieza a experimentar el miedo? Después del pecado. Después de la caída. Por eso la Biblia está clara, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No es diseño en origen. Y nos muestra 3 áreas del diseño en origen. Poder, amor y dominio propio. Entonces, una persona que lucha con miedos es una persona que no siente que tiene la capacidad para lograrlo. Es una persona que siente que no tiene la capacidad para alcanzarlo. Entonces, cuando tú luchas con este temor de no creer que lo puedes alcanzar, si te das cuenta, estás quebrantando tu diseño original de poder. Porque esta palabra poder viene del griego dunamis, que significa capacidad para lograrlo o alcanzarlo. Entonces, en tu diseño en origen, o sea, estoy hablando de paquete, ¿ya? Ese frasco, ese envase vino con un espíritu de poder. Dios ha puesto en ti la capacidad para lograrlo. Lo otro que dice es que Él te ha dado amor, ¿ya? Y lógicamente aquí nos está dando una descripción del amor perfecto de Dios, ¿ya? Un amor que suple todos nuestros vacíos. Pero ¿en qué nos ataca el enemigo? En el déficit de amor, en las carencias afectivas. Y cuando luchamos con el miedo, entonces no nos sentimos amados. No me va a aceptar, me va a rechazar, me va a decir que no, nadie me quiere, todos me odian, mejor, me como un gusanito, ¿no? Pero si te das cuenta, cuando tú luchas con el temor, te cuesta sentirte amado. Pero lo que Dios te está diciendo es que Él ya puso en el diseño original amor. Amor. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo ha tratado de robarte? Tu esencia. ¿Y cómo te la ha tratado de robar? A través del pecado. Y esto es clave.
Él nos ha dado un espíritu de dominio propio. Cuando tú luchas con miedos, tú transas con el pecado, porque te cuesta decir no. Pero cuando tú aceptas el diseño original de Dios, si te das cuenta, el dominio propio nos habla de la capacidad de decir no a lo que no nos conviene y decir sí a lo que nos conviene. Y Él puso estas tres esencias en tu vida y más, ¿no? Pero quiero resaltar esto. Y lo que el enemigo ha tratado de robarte a través del pecado es tu esencia del diseño en origen. Entonces, no dejes que te siga mintiendo. No dejes que te siga robando. No quiero sonar a predicador de enlace, pero basta ya de vivir en la miseria de quien tú no eres. Y empieza a vivir por lo que tú verdaderamente eres. Porque tu esencia no es de pecado. Él te ha dado una esencia de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, cuando hablamos de la caída, muchas veces tiene que ver con no entender este concepto de quién yo soy. ¿Ya? Y muchas veces para entender el comportamiento, ¿no?, del ser humano, nosotros tenemos que evaluarlo en base a los principios de Dios. Entonces, entre más tú transgredes los principios, más te alejas de tu diseño en origen. Entre más tú vives los principios, más te acercas al diseño original de Dios. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, normalmente se nos dice que todo ahora es hecho nuevo, pero seguimos luchando con las conductas del pasado. No sé a cuántos les pasó. ¿Me voy a entender? Entonces, todos hemos caído, por lo que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿ya? Y Romanos nos muestra que la creación misma fue sujeta a maldición. Pero hemos sido redimidos en Cristo y ahora tenemos un nuevo nacimiento. Y esta redención tuvo que llegar por la caída, o sea, por el pecado. Y cada vez que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, empezamos a vivir un nuevo nacimiento. ¿Ya? Pero cuando un bebé nace, ¿qué hace? Llora mucho. Llora. ¿Qué más? Toma leche. Toma leche. Duerme. Esto no es. Pero si te das cuenta, son dependientes de sus padres. ¿Por qué un niño no nace siendo grande? Porque es necesario que aprenda a depender. Es necesario que se le muestre el amor. ¿Ya? Pero cuando el bebé nace, alguien puso porque no cabe en la barriga. Pero cuando el bebé nace, si te das cuenta, entra en un proceso de aprendizaje. Él está aprendiendo todo otra vez. Entonces, cuando se nos habla del nuevo nacimiento, nosotros hemos sido discipulados en cosas que no tienen nada que ver con este nuevo nacimiento. Eso significa que ahora yo necesito aprenderlo todo otra vez. Porque hubieron muchas costumbres a las que yo me adapté. Hubieron muchos sistemas de creencia errados que yo acepté. Hubieron muchos sistemas conductuales que yo naturalicé en mi vida. Entonces, ¿cuál es la idea ahora? Que para salir de la naturaleza del pecado y experimentar mi nuevo nacimiento y empezar a vivir en el nuevo hombre,
yo debo aprenderlo todo otra vez. Y si tú te das cuenta, fue parte del proceso de lo que Dios quiso hacer con la nación de Israel. Y quiero meterme un poquito, ¿ya?, en estos conceptos. Quiero mencionar 5 cosas que la nación de Israel experimentó en el momento en que Dios escoge liberarlos, ¿ya? Lo primero, ellos experimentaron libertad. Y si tú te das cuenta, ellos estaban felices por ser libres, pero ellos llevaban aproximadamente 400 años viviendo como esclavos. ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿Cuáles eran sus ideas? ¿Cuál era su discipulado de vida? El de un esclavo. Y cuando ellos estaban en el desierto, ¿a dónde querían volver? Es interesante que alguien que está experimentando la libertad quiere volver a ser esclavo. ¿Y cuántos de nosotros nos ha pasado esto con el pecado? Experimentamos la libertad en Cristo, pero a veces queremos volver a la esclavitud. ¿Pero por qué? Porque hay un falso concepto de libertad. Entonces, por eso es tan importante aprenderlo todo otra vez. Lo segundo que ellos experimentaron fue poder. Ellos experimentaron el poder de Dios para ser liberados de Egipto, vivieron las 10 plagas, manifestaciones tremendas del poder de Dios, y estando en el desierto, ellos vivieron todo el proceso del maná. Ellos vivieron la columna de fuego, ellos vivieron la nube que los protegía, que los guiaba. O sea, ellos experimentaron el poder de Dios. Pero a pesar de que estaban experimentando el poder de Dios, aún así, también anhelaron volver atrás. ¿Y cuántos de nosotros hemos experimentado el poder de Dios y aún así hemos luchado con la idea de volver atrás? ¿Me doy a entender? Entonces, hace parte del trabajo del enemigo, que a pesar de que estás viendo a un Dios glorificado sobre tu vida, Él quiere mantenerte en un estado de esclavitud. Él no quiere que tú experimentes el nuevo hombre. Él no quiere que tú experimentes esta nueva faceta de vida. Él quiere que tú sigas sumiso al pecado. Mientras que Dios quiere llevarte a experimentar la libertad. Dios quiere llevarte a experimentar su poder. Y ellos vivieron un tercer punto en el desierto que fue un punto clave, que fue el discipulado. Si yo no estoy mal, no recuerdo la cita en este momento, me parece que es Deuteronomio capítulo 1, no estoy seguro. Si alguien lo puede confirmar del staff, ¿ya? O eso. Bueno, si alguien, voy a mencionar la cita y ustedes, si alguien me la confirma, ahí con la tecnología sé que lo podemos hacer, ¿ya? Pero dice, el texto dice que hay 11 jornadas desde el monte Oreb hasta Cades Barnea, ¿ya? Y el pueblo hizo este camino en 38 años, ¿ya? Si tú te das, bueno, siempre hablamos de 40 años, pero acuérdate que ellos estuvieron 2 años en el monte Oreb, ¿ya? Y ahí en el monte Oreb fue donde ellos recibieron las tablas de la ley, ¿ya? Deuteronomio 1, 2, sí, andábamos más o menos bien. Gracias, Daniela. Y este texto dice que este camino, desde el monte Oreb hasta Cades Barnea, si tú te das cuenta, Cades Barnea es el inicio, ¿no?, de donde va a empezar todo el tema de la tierra prometida. Dice que este camino se hacía en 11 jornadas. O sea, era un camino que se hacía en 11 días.
y el pueblo lo hizo en 38 años. O sea, ellos anduvieron errantes. Pero no todo fue errancia. O sea, en el desierto, ellos vivieron un proceso de discipulado. Su carácter fue formado. Ellos necesitaban aprender a creer. Si tú te das cuenta, ellos venían de 400 años de esclavitud y ahora Dios les está diciendo que ellos son conquistadores. No sé si a ti te ha pasado que hay algo en lo que tú piensas que no eres muy bueno y Dios te está diciendo, me quiero glorificar en esto en tu vida. Y tú estás ahí, pero Señor. Entonces, si tú te das cuenta, para ellos era necesario el discipulado. Porque el discipulado es el que nos lleva a sacar la mentira de nuestras vidas y nos permite establecer la verdad. Y la verdad es la que nos permite decidir de forma correcta. Si nosotros vamos a Juan 8:31, Juan 8:31, creo que todos conocemos el 32, ¿no? Y conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Pero el 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si te das cuenta, la letra I es conjunción. ¿Eso qué significa? Que está sujeto a lo anterior. Entonces, algo que tú tienes que identificar es que se nos ha hablado mucho del verso 32, pero yo estoy seguro que muy pocos de ustedes se acordaban del 31. Y si te das cuenta, el 32 es la consecuencia de vivir el 31. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, sí, pero necesitas permanencia y discipulado. Es interesante porque es lo que él le está diciendo a los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, para ser discipulado, nosotros debemos permanecer. Y a través de la permanencia, recibimos un buen discipulado. Y un buen discipulado es el que nos lleva a conocer la verdad y es lo que nos hace libres. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la verdad, no solo hablamos de la palabra, también hablamos de una persona. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, parte del proceso de discipulado en nuestras vidas es relacionarnos con la persona de Jesús. Entonces, para conocer a la verdad como persona, yo debo empezar a entablar una relación con la persona de Cristo, ¿ya? Entonces, en la permanencia hay pruebas. Y estas pruebas muchas veces pretenden, ¿ya?, que tú vuelvas a lo que antes practicabas. Pero lo que Dios quiere es que tú puedas dejar las cosas que antes hacías y de esta manera formar tu carácter. Y esto hace parte de tu proceso de discipulado. Entonces, el pueblo fue formado, fue discipulado, pero aún así en sus tiempos de crisis y en sus tiempos de temor, ellos seguían luchando con volver atrás. Entonces, amados, creer que nunca lo vas a lograr hace parte de una naturaleza caída. Es tiempo de entender que ha sido redimido y empezar a vivir por su redención.
porque esta redención activa la esperanza en nuestros corazones, ¿ya? Entonces, si hasta ayer no viviste la verdad, hoy tienes la oportunidad de empezar a hacerlo. Amén. El cuarto punto que ellos experimentaron fue la promesa, ¿ya? Finalmente, ellos alcanzan la tierra prometida. Pero es interesante que a pesar de que ellos estaban en la tierra prometida, ellos no disfrutaron de todos los beneficios de la tierra. ¿Por qué? Por la desobediencia. Entonces, algo que para nosotros es importante es permanecer en la promesa, en obediencia. Porque tú puedes alcanzar promesas sin disfrutar la plenitud de la promesa, que fue algo que también experimentó la nación. Alcanzaron la tierra, pero la desobediencia no les permitió disfrutar en plenitud de la promesa, ¿ya? Entonces, las promesas tienen una característica y es que las promesas activan nuestra esperanza, ¿no? Y la esperanza, si tú te das cuenta, es uno de los tres pilares fundamentales del cristianismo, ¿ya? Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y Pablo lo está estableciendo como tres pilares fundamentales para la formación de la iglesia cristiana, ¿ya? Y él está diciendo que uno de estos pilares fundamentales es la esperanza. Es interesante porque Hebreos dice que la esperanza es el ancla del alma, ¿ya? ¿Y qué hay en tu alma? Emociones, decisiones, ¿cierto? Voluntad, mente, raciocinio, ¿ya? Todo esto hace parte del alma. Y Hebreos nos dice que la esperanza es el ancla del alma, o sea, una vida de esperanza te estabiliza emocionalmente. Y para eso es necesario que haya una promesa. Entonces, es interesante que la Biblia nos entrega un diagnóstico médico. Que cuando tú caes en desesperanza, te inestabilizas emocionalmente. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos inestabilizado emocionalmente por perder la esperanza en algunas áreas de nuestra vida? Entonces, yo te quiero decir que hay esperanza. Ahí alguien puso la cita de Hebreos 6:19. Entonces, necesitamos mantenernos activos en la esperanza. Amén. Amén, Catalina. No pierdas la esperanza. Mantente firme en la promesa. Porque Dios no es hombre para mentir. Y si fallaste, hoy tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Amén. Y luego que ellos experimentan todo el proceso, ¿no?, de la promesa, ellos entran en lo que es el llamado, ¿ya? Y Dios le empieza a mostrar cada una de las cosas que ellos debían realizar. Pero para alcanzar el llamado, tú tienes que experimentar los otros 4 puntos. O sea, tienes que experimentar la libertad, el poder, el discipulado, la promesa, ¿ya? Y todo esto te lleva al cumplimiento de tu llamado. Entonces, cuando ellos vivieron estas 4 facetas, ellos empezaron a experimentar el cumplimiento de su llamado. Pero seguían luchando con las malas conductas.
Y estas malas conductas los apartaban del llamado. Entonces, no sé cuántos se identifican con el pueblo, Amén. pero lo lindo es que Dios sigue siendo bueno. Amén. Entonces, quiero que vayamos rápidamente a Primera de Corintios 10, del 5 al 12. Y este pasaje nos entrega, nosotros estuvimos hablando de 5 características, ¿ya?, de la nación de Israel. Y aquí este pasaje nos va a mostrar 5 cosas por los que la gente cae. Y es interesante que el pasaje utiliza como ejemplo la nación de Israel. ¿Ya? Entonces vamos a 1 Corintios 10, del 5 al 12, dice. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Date cuenta, para nosotros, o sea, para que nosotros aprendamos de esto, ¿ya? Para que no codiciemos cosas malas que ellos codiciaron, ¿ya? Si te das cuenta, codicia. Ni tengáis, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ¿ya? Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, ¿ya?, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Ya? Entonces, aquí hay 2 características que podemos destacar y 5 motivos por los que la gente cae. ¿Ya? Dentro de las 2 características, ¿ya?, dice que cayeron y no pudieron levantarse. O sea, quedaron postrados. ¿Pero en qué? En sus viejas conductas. Entonces, mantener una vida en las viejas conductas no te deja levantarte, no te deja prosperar, no te deja avanzar, no te deja alcanzar. Y lo segundo es, mire que el que crea estar firme, mire que no caiga. En pocas palabras, cuidado de no caer. Cuidado de no volver atrás. O cuidado de creer que estás al 100 y bajar la guardia. ¿Ya? Entonces, no te descuides. No bajes la guardia. Reconoce tus debilidades. Reconoce lo que te es de tentación y aléjate de esto. ¿Mm? Y algo que vemos son las 5 características que nos evidencian la caída de la nación. Lo primero, la codicia. ¿Ya? Ya las voy a definir cada una de ellas. Lo segundo, la idolatría. ¿Ya? Vamos a darle una definición rápida, pues ya nos está alcanzando el tiempo. Lo tercero, la fornicación. Este término fornicación está muy ligado a la inmoralidad, ¿ya? No solo fornicar como tal. Solo que aquí aplica a fornicar con otros dioses, o sea, no solo era la relación sexual y lo inmoral, sino que se iban en pos de lo que otros dioses decían. Entonces esto también era fornicación, ¿ya? Lo cuarto, tentar al Señor.
Y lo quinto, murmuración. ¿Ya? Entonces, algo que nosotros vemos es que cuando tú recibes liberación, sigue la opresión. Entonces, algo que nosotros vemos es que el enemigo va a seguir tratando de oprimirte. Pero lo que la palabra de Dios dice es que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Y yo debo aferrarme a sus promesas. Y si yo no quiero que estas armas prosperen, yo no puedo dar el espacio para que esto prospere. No puedo dar el espacio para que esto crezca. Entonces, cuando hablamos de codicias, ¿no? O de codicia, hablamos de un mal del corazón normalmente ocasionado por las injusticias de la vida, normalmente ocasionado por las injusticias de la vida, que te lleva a aspiraciones equivocadas, basadas en la inconformidad, ¿ya? Basadas en la inconformidad, y esto te lleva a desear lo que otros tienen, ¿ya? Entonces, uno de los grandes problemas de la codicia es que te impide ver la bendición porque tu mirada está puesta en lo que otros tienen. La codicia te impide de ver la bendición de Dios porque tu mirada está puesta en lo que otros tienen, ¿ya? Luego nos habla de idolatría. Y cuando hablamos de idolatría, hablamos de toda actividad del alma que tiene como objetivo ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Toda actividad del alma que tiene como objetivo ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Es interesante porque muchas veces nosotros tratamos de consolar el alma a través del cuerpo. Y cada vez que tú quieres traer consuelo al alma a través del cuerpo, lo vas a hacer a través del pecado. Entonces, nuestra alma debe ser consolada por el Espíritu. Porque cuando la consuelo a través del cuerpo, lo que hago es que la aflijo. Entonces, muchas veces, buscando consuelo para nuestras almas, lo que hacemos es afligir nuestra alma, ¿ya? Aquí alguien me puso cuál era el término de idolatría. Toda actividad del alma que tiene como objetivo ocupar el lugar que le pertenece a Dios, ¿ya? Y la idolatría también es cuando centras tu mirada en ti mismo, ¿ya? O sea, busco todo lo que a mí me pueda beneficiar y desecho lo que no me sirve. Por tiempo estoy como buscando lo más importante, ¿ya? Pero la idolatría también es cuando nosotros dejamos que algo o alguien ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Lo tercero que veíamos era el tema de la fornicación, ¿ya? Y aquí hablamos de la satisfacción de un deseo principalmente sexual fuera de los parámetros divinos. La satisfacción de un deseo principalmente sexual fuera de los parámetros divinos. Algunos aquí se preguntan dónde entra la masturbación, ¿ya? Yo quiero que sepas que la masturbación es fornicación, porque en la masturbación tú estás teniendo relaciones sexuales contigo mismo, ¿ya? Y esto es un acto de perversión. Y mucho de esto también tiene un origen idólatra, ya de idolatría. Esto está muy ligado a la cultura celta, donde se rendía culto al miembro viril masculino. Y una forma de rendir culto era a través de la masturbación o el sexo oral, ¿ya? Y vertir en tierra. Y supuestamente esto lo que hacía era dar vida a las cosechas, ¿ya? Entonces, muchas de estas prácticas idólatras, ¿me entiendes?
tenían fines consagratorios, ¿ya? Entonces, a veces nosotros, incluso los psicólogos, recomiendan que para calmar la ansiedad o algunas cosas es bueno acudir a la masturbación. Pero si te das cuenta, es entablar una relación sexual contigo mismo, ¿ya? Es fornicación. Bueno, hablábamos también de tentar al Señor. Y cuando hablamos del tentar al Señor, esto está muy ligado al espíritu del paganismo, ¿ya? En este contexto. Está muy ligado al espíritu del paganismo, ¿ya? Porque tiene que ver con costumbres religiosas que las vives como mandas para conseguir el favor de Dios, ¿ya? Costumbres religiosas que las vives como mandas para conseguir el favor de Dios. Entonces, lo que esto te enseña, ¿ya? Es que la relación con Dios está basada en obras y no en el amor. Entonces, te lleva a evaluar a Dios desde una perspectiva equivocada. Entonces, muchas veces ellos hacían votos necios o pactos necios que lo que hacían era tentar al Señor, ¿no? Y finalmente, la murmuración. Es interesante que la murmuración de ellos no era solo entre ellos, sino también para con Dios, ¿no? Y cuando hablamos de murmuración, hablamos de una capacidad humana de condicionar, cuestionar, atacar, impedir o pretender frenar la obra de Dios en otras personas. O pretender frenar la obra de Dios en otras personas. Y esto tiene que ver mucho con la queja, el chisme y la inconformidad. Tiene mucho que ver con la queja, el chisme y la inconformidad. Entonces, lo que la murmuración pretende es plantar pensamientos errados respecto a Dios y respecto a otros. Lo que la murmuración pretende es plantar pensamientos errados, ¿ya? En cuanto a Dios y en cuanto a otros. Entonces, algo con lo que me gustaría concluir y que es un pasaje muy conocido para todos nosotros, pero Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, amados, él dio a su Hijo para que tú fueras redimido del pecado, ¿ya? Y yo creo que si hoy podemos entrar un poco en el entendimiento de lo que el pecado nos ofrece, nos damos cuenta que es muerte, ¿ya? Entonces, yo a veces tengo la sensación que algunas clases de pecado como que dejan un peso de culpa. ¿Me doy a entender? Y yo no quiero que esa sea la sensación hoy. Lo que yo quiero es que sea una sensación de esperanza, de que Él dio a su Hijo para que tú fueras libre. De que Él dio a su Hijo para que tú alcanzaras la libertad. Y aunque has caído, aunque has fallado, hoy tienes la posibilidad de comenzar de nuevo. Hoy tienes la posibilidad de activar de nuevo, ¿ya? Pero el pecado lo que busca es ponerte bajo un manto de condenación, bajo un manto de culpa. Y esto no te deja crecer. Esto te estanca. Pero cuando tú empiezas a experimentar la libertad, tú te empiezas a proyectar hacia la promesa. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene promesas de parte de Dios. Y el pecado te ha hecho creer que no lo vas a alcanzar. Mentira. Acuérdate, Él te ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, esencia, diseño en origen.
Amén. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir. Yo veo un grupo lindo de gente aquí tras las pantallas. Yo sé que es una forma diferente de compartir, pero bueno, es lo que este tiempo nos ha permitido, pero aún así yo siento que está habiendo una conexión. Y yo siento que esta conexión tiene que ver con tu Santo Espíritu. Y yo oro que cada uno de ellos, en este momento, allí donde están aquí, para ti no hay límites, Dios. Para ti no hay distancias. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre y en todo lugar. Así que yo oro que ahí donde ellos están, yo te quiero invitar a que pongas tus manos en señal de recibir. Y yo quiero invitar a tu Espíritu Santo a que vaya a cada uno de estos lugares y toque a tus hijos. Espíritu Santo, tócales. Tócales. Y si tú te das cuenta, no está viniendo un peso de condenación. No está viniendo un peso de culpa. Lo que está viniendo es un sentido de contrición. El Espíritu Santo allí donde estás te está contritando porque está trayendo esperanza. Está trayendo esperanza. Y yo oro que tú te aferres a esa esperanza. No a lo que el pecado ha dicho hasta hoy, sino a lo que la esperanza y las promesas dicen de ti. Yo, aunque suene un poco raro, yo estoy viendo como un manto blanco que está descendiendo sobre sus vidas. Y siento que es santificación. Siento que es purificación. Deja que Él te limpie. Allí donde estás, pídele que te limpie. Más de ti, papito. Sé tú ahí limpiando a tus hijos, que ellos puedan sentir el abrazo del Padre, no la condenación del enemigo, el abrazo del Padre, trayendo restauración. El Padre diciendo, yo voy contigo. Tómate de mi mano. Aférrate a mí, porque yo voy contigo. Gracias, papito. Muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Y no queremos fallar más. Ayúdanos, ayúdanos a vivir conforme a tus propósitos y conforme a tus principios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados. Que el Señor les bendiga. Gracias por este lindo tiempo. De verdad estoy como contento. Tengo entendido que voy a estar con ustedes el miércoles nuevamente. Así que nos vemos el día miércoles. Que Dios les bendiga. Gracias por todo.